Bien, amigos, continuamos con el día y tal como habíamos anunciado, nos place recibir vía virtual a nuestro invitado, el ingeniero Celso Marrancini, quien es el presidente del comité técnico que dirigirá el fideicomiso de Punta Catalina. Muy buenos días, Celso. Bienvenido. Buenos días a ustedes también. Gracias. Mira, el presidente Abinader dijo muy enfáticamente que la planta de Punta Catalina no pasará al sector privado, que seguirá siempre siendo del Estado. Dicho eso, hay muchos puntos que la gente no entiende y nosotros nos incluimos entre los que no entendemos algunas cosas que nos parecen importantes. Sí. Y voy a comenzar por una que nos llama la atención. Los 5 integrantes del comité técnico que tú presides han sido nombrados y se ha dicho que por 30 años. Y la primera pregunta es, si un presidente o un gobierno elegido por 4 años puede tomar una decisión que dure 30 años. Es decir, si eso se aplica así como se ha dicho, y tú dirás si eso es así o no es así, habría que cuestionar si un presidente elegido por 4 años puede nombrar a alguien en alguna función del Estado por 7 periodos y medio, que sería 30 años, 7 por 4, 28, ¿verdad? Pueden pasar 7 presidentes y medio. ¿Realmente eso no viola la Constitución? Mira, yo me alegro que tú empieces con esa pregunta. Primero, yo me alegraría que fuera así, porque quiere decir que voy a vivir cerca de los 100 años. Y yo te iba a O sea, preguntar, tú, ¿qué sí, edad tendrías tú en el sí, 2030? exactamente 100 años. O sea que yo me alegro muchísimo de ese deseo tan bueno que tienen muchas personas de que yo viva hasta los 100. Los demás son un poco más jóvenes que yo, pero también llegarían a los 90, a los 92, a los 80 y largos. No, mira, eso realmente, lo que se contrata por 30 años es la operación y mantenimiento. Nosotros, yo he oído, incluso yo oí a Jaime Aristi el otro día, que Jaime, cuando tú decías los que saben, los que no saben y los que no quieren saber, Jaime a veces está entre ese grupo que sabe y no quiere saber. Entonces él decía, es que tenían que haber nombrado eh, funcionarios públicos. Y yo entonces me pregunto, ¿qué era Jaime o qué era el ingeniero Canario? Los nombraron con un decreto, funcionarios públicos los quitaron con un decreto y el mismo contrato establece que estamos puestos por decreto. El presidente nos puede sustituir mañana. A los 4, a uno, a mí, al otro. O sea, realmente esa es toda una mala, ni siquiera mala interpretación porque está muy claro. Nosotros estamos puestos por decreto. Un decreto elimina el otro decreto, sino que le pregunten a Jaime y a Canario cómo lo sustituyeron a ellos. Celso, pero en algún lugar dice que duran 30 años. ¿Lo dice en algún sitio? No, lo que dice que dura 30 años es la licitación de operación y mantenimiento de la planta, que se hace por 30 años, pero no habla en ningún momento, incluso el contrato es claro, donde dice que están nombrados por un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, el día de mañana, el presidente Abinader puede recomponer el, el comité técnico a su decisión como ejecutivo de la nación. Eso es bien claro, eso simplemente ha sido un manejo malintencionado. Uchi, ustedes empezaron este programa que parecería que nosotros nos pusimos de acuerdo, porque uno empieza por las redes, uno empieza por toda esta maldad que se genera, todas estas mentiras. Y así mismo, cuando dices una cosa que le conviene a uno, te citan, cuando tú dices otra cosa que no le conviene, te acaban. Y a veces tú ves gente que ni siquiera sabe escribir, porque tienen una falta de ortografía que definitivamente
uno tiene que mandarlos a la ADP, perderían muchísimo tiempo, desgraciadamente, porque uno nunca sabe cuándo la ADP decide abrir las clases. Pero nada, eso quede bien claro. La permanencia del comité técnico, tanto en el contrato de la fiduciaria como en la Constitución de la República, nosotros estamos hasta el día que el presidente Abinader decida. Y si estamos todavía al final del periodo constitucional del presidente Abinader, el próximo presidente tiene todo el derecho el primer día a sustituirnos, igual como sustituyó a Jaime o igual como sustituyó a Canario. Ya. Yo creo que una de las razones por la que esto ha tomado tanta atracción es precisamente porque es un tema complejo para la ciudadanía común. Y bueno, entre las cosas ciertas y no ciertas que se han dicho sobre el fideicomiso de Punta Catalina, una buena parte de ellas es capaz de calar en una parte de la opinión pública porque es una figura compleja para su comprensión. Si pudiéramos describir un fideicomiso público como el de Punta Catalina de una manera sencilla para que la gente tenga la idea general bien clara, ¿cómo lo haríamos, don Celso? Simplemente que el Estado, frente a la necesidad de buscar una solución al haber eliminado la CDE era una institución que tenía cantidad de cosas. Punta Catalina, a pesar de ser el activo más importante de la CDE, Punta Catalina era algo más en CDE. Al desaparecer CDE, la comisión de liquidación de CDE tiene que definir dónde van los contratos, dónde va, y ahí tiene que decidir dónde va Punta Catalina. ¿Cómo yo te defino, Carolina, en pocas palabras, que el que no es abogado, sepa lo que es? Simplemente se traspasa un activo para ser manejado eficientemente, con transparencia, a un mecanismo que se llama fideicomiso, donde el Estado aporta el activo que es Punta Catalina. Eso podía ser en el sector privado, lo usamos también, hacemos un fideicomiso y aportamos activos. Entonces ese activo tiene que ser manejado con transparencia, con eficiencia, en base a las leyes de la República Dominicana. No es que llega a ese fideicomiso y de repente los comité técnico o el fideicomiso, porque el comité técnico es un organismo auxiliar del fideicomiso. O sea, las decisiones finales las toma el fideicomiso, que es otra institución del Estado. O sea, ni siquiera esto mejora tanto la administración de Punta Catalina, porque antes la administración de Punta Catalina estaba en base a la decisión de un economista o de un ingeniero, y nadie protestaba por eso. Nadie preguntaba por qué Punta Catalina, que en esa comisión que ese economista firmó que no podía valer más de 1.950 millones, terminó en 2.000 y pico, 2.400 millones en un acuerdo que se hizo en Nueva York. O sea, la pusieron a valer exactamente un 25% más, que es lo que establece la ley, que se puede hacer aumentos en el valor de un activo comprado por el Estado. Entonces, realmente, ustedes se imaginan cuando se creó esa compañía, que el propio Jaime Aristi dijo que ya estaban listos para crear una empresa y vender el 49% de Punta Catalina, ahí no hubo protestas, ahí todo el mundo permaneció en silencio, no le preocupaba si era un fideicomiso o era, y esa compañía de dónde salía, quién eran los dueños de esa compañía, se la iban a repartir o la iban a hacer una compañía transparente, porque nadie sabía de eso. Es más, nos hemos enterado de que se estaba formando una compañía para vender el 49% de las acciones, porque lo ha dicho el propio Jaime. Ahora, es peor todavía, Carolina y Uchi. ¿Cómo se determina para esa empresa que querían vender las acciones de Punta Catalina el valor de Punta Catalina, el valor de mercado, cuando los dueños de Punta Catalina eran las EDES, representadas por CDE, y las EDES no tenían estado financiero desde el año 2016? O sea, realmente hay que ver hacia atrás y uno entiende básicamente por qué son todos estos ataques al fideicomiso. Por un lado, como ustedes dicen, es un mecanismo difícil
para una gran parte de la población entenderlo, pero por otro lado se desmontó un negocio tremendo y un presidente que ha sido claro, claro y fuerte en el hecho de que Punta Catalina no se vende. Sí. Y además, yo no sé, y repito, yo no sé de dónde iban la administración de Jaime a sacar los valores de Punta Catalina cuando ni siquiera Estado financiero tenía. Sí, mira, cuando hay cuestionamientos, es lógico que, por ejemplo, una administración como fue la anterior, ahora mismo puesta en entredicho en 1000 manifestaciones por investigaciones del Ministerio Público, me refiero al gobierno en general, y es lógico que si hay algo con qué criticar, pues lo aprovechen. Claro. Eso no es una cosa del otro mundo. Ahora, al mismo tiempo, hay cosas que muchas personas que no están en esa situación, que no quieren responder lo que no es, sino ciudadanos que están legítimamente interesados en saber. Por ejemplo, algo que a mí me gustaría saber sería lo siguiente. Ya los miembros del comité técnico, ustedes fueron nombrados, pero el contrato no se ha aprobado. No sería, lo lógico no hubiera sido que primero el Congreso hubiera decidido lo del fideicomiso, que aprobara el contrato y después nombraran a los miembros del comité técnico. ¿Por qué? Mira, Uchi, Al revés. yo te voy a decir, no, yo creo que mucho de esto, esta bulla, se pudo haber evitado si en ese contrato no aparecían los nombres. No importa cuándo el presidente nombraba los miembros del Si comité no técnico, aparecía aquí. los nombres en el contrato. Ah, exacto. Eso, mira, eso hubiera evitado el 50% de la bulla, porque ahí entonces no se le daba paso a aquellos que entendían que nosotros íbamos a estar por 30 años, que no es así. O sea, pero indudablemente eso creó confusión, pero está muy claro en el contrato de que esos miembros se sustituyen el día que el presidente lo entiende. O sea, pero definitivamente yo estoy de acuerdo contigo. Si eso no hubiera estado ahí, porque el hecho de nombrarlos antes o después no importa. Yo creo que había que nombrarlos antes para que, porque el proceso de traspaso, aunque todas las decisiones que hasta el día de hoy se han tomado con respecto a Punta Catalina, la ha tomado la CDE. La única decisión que nosotros, como comité técnico, hemos tomado junto con la fiduciaria, porque no podemos hacer nada. Nosotros somos un organismo auxiliar, es el alquiler del local donde van las oficinas de Punta Catalina, porque salen del edificio de CDE que se convertirá próximamente en el Ministerio de Energía y Minas. Esa es la única decisión que nosotros hemos tomado. Ahora, indudablemente, si tú nombrabas el comité técnico después de la aprobación del Congreso, CDE desaparece, porque ya CDE desaparece en estos días, ¿qué iba a hacer? ¿Qué hacía el comité técnico al otro día de aprobarse en el Congreso a empezar a aprender las cosas que hay que aprender en una planta tan compleja como esa? Definitivamente, pero nosotros en cuanto a decisiones no hemos tomado ninguna, todas han sido tomadas por CDE. Don Celso, en este programa hemos entrevistado y seguiremos entrevistando a personas que favorecen la figura del fideicomiso, en el caso de Punta Catalina, y también personas que son detractores y detractoras de esta figura para Punta Catalina. Yo creo que una pregunta que sería bueno abordar con ambas partes, digamos, es cuáles son las ventajas y desventajas de incluir a Punta Catalina en este tipo de figuras jurídicas. Carolina, había que buscar un mecanismo, porque quien tenía dentro de sus atribuciones era la CDE. Por miles de años aquí se ha pedido la desaparición de la CDE. La CDE, que ha sido un sueño de muchos de que desaparezca, finalmente desaparece. Entonces, había que buscar con urgencia, porque mientras tanto, quienes tomaban las decisiones era la Comisión de Liquidación de CDE, que era, o que es el ministro
de Energía y Minas, el ministro de Hacienda y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasaba? Si no hacíamos esto, caíamos en un limbo. Caer en un limbo con la planta que genera un 32% de la generación era extremadamente peligroso. Entonces, por eso se ha hecho de esa forma. Indudablemente, podía haber otro mecanismo. Bueno, el mecanismo que quería Jaime Aristi o el gobierno anterior de vender un 49% de la planta. Un mecanismo que si era aceptado por todo el mundo, pues era aceptado, pero yo creo que aquí si hay algo que la población tiene claro es que Punta Catalina no se vende. No porque lo diga uno, sino porque la población asumió Punta Catalina como un activo, no del gobierno, sino un activo de la República Dominicana. ¿Tú pareces descartar de una manera absoluta que se le venda a alguien alguna vez? Yo totalmente, yo lo declaro, eso lo pueden escribir, yo lo descarto totalmente. Yo creo que Punta Catalina tiene que permanecer en manos del Estado, bien manejada, eficientemente y con transparencia. Y ahí yo voy a otro punto, porque aquí la población no le ha pedido a Punta Catalina el que rinda cuentas. Ahora es obligatorio. Ahora, a través del fideicomiso, hay que haber estados, tiene que tener estados financieros, tienen que trabajarse las licitaciones. Y yo te decía el otro día en una conversación que tú y yo teníamos, que yo quería que gente como ustedes participen en los procesos de licitación que se harán de ahora en adelante. Y con eso no quiero decir que los anteriores se han hecho mal. Lo que sí es una práctica de muchos procesos de licitación. Son las bases de la licitación, porque la gente dice, ah, no, pero se licitó bien, fueron 4, qué bien, salió el de mejor precio. Pero ¿qué pasa? Que en la base de la licitación tú haces lo siguiente. Yo quiero contratar un comunicador. Entonces, en la base yo pongo, el comunicador tiene que tener más de 60 años. Tiene que haber empezado un programa de televisión de mucha audiencia en el año 96. Tiene que escribir rimas. Es decir, que tú quieres nombrarme a mí. Exactamente. Y eso es lo que muchas veces pasa. Tiene que tener experiencia en décimas. En décimas. Sí. Décimas. Entonces, ya, punto. Al final dicen, no, pero fue una licitación muy transparente, pero el único que clasificó fue Uchilora. Entonces, esas cosas, nosotros necesitamos que ustedes nos acompañen, porque Punta Catalina hay que quitarle este pecado capital que la ha rodeado todo el tiempo, desde un proceso de licitación, donde, señores, hay que recordar que fue un único licitante y después se buscó un genio que buscó un licitante virtual. Entonces, todas esas cosas, eso se va a eliminar con el fideicomiso. El fideicomiso tiene que cumplir con las leyes de lavado. El fideicomiso tiene que cumplir con todas las leyes bancarias habidas y por haber, con las leyes de la República Dominicana. Entonces, yo creo que haberlo pasado a un fideicomiso, donde hay chequeos y balances que no existían antes, donde nosotros como comisión técnica lo que somos es un organismo auxiliar del fideicomiso y de la fiduciaria. Y la fiduciaria tomará las decisiones, una fiduciaria del gobierno. Ya no es una compañía privada que se montó para beneficiar yo no sé quién. Una pregunta. ¿El contrato autoriza a los fideicomitentes a invertir? Sí. Y entonces, si va a entrar inversión privada, ¿quién controla hasta dónde y hasta cuándo? No, mira, no va a entrar inversión privada, definitivamente, porque está claro de que no se va a vender. Lo que tú podrías es arrendar un terreno para ampliar la planta, si es necesario. Tú podías agregar activos, pero no necesario. Tú puedes financiarte, pero definitivamente está claro de que no se va a agregar un accionista nuevo, porque de agregar un accionista nuevo, tú estarías vendiendo una parte de la planta. Y eso está muy claro, de que no pasa.
Y bajo qué, de nuevo, porque por eso es que a veces surgen las dudas, porque como es una figura que la gente no conoce, y conoce otras donde si se aporta un activo, pues se aumentan las acciones. En el caso de que no sea un accionista nuevo, se aumentan las acciones o lo que sea. Al final, la gente se pregunta, entonces, ¿será de gratis el aporte? ¿O cómo funciona? No, de gratis no. O sea, el Claro. Estado está aportando al fideicomiso la planta de Punta Catalina, pero lo está aportando a un fideicomiso que es del Estado. Sí, O pero sea, lo pregunto, don Celso, en el sentido de lo que mencionaba Uchi, de que hay entidades que podrán hacer aportes y que entonces no resultarían tampoco con una parte de las acciones. Entonces, ¿en qué, digamos que con qué fin realizarían los aportes en cuanto a los beneficios que redituaría hacer el aporte mismo? ese es un caso que habría realmente, vamos a suponer que se compran unas tierras, pero la compra el fideicomiso, necesita una ampliación, o decide, vamos a decir que Punta Catalina decide, bueno, vamos a montar otra planta al lado de donde estamos. Sí, estoy haciendo hipótesis, por favor, no quiero que esto se tome, porque todo lo que uno dice se toma por el lado que no debe de ser, no en el caso de ustedes, por supuesto. Pero Punta Catalina decide construir otra central al lado, entonces ya se financia, pero eso no quiere decir que permita entrar nuevos accionistas. Entonces busca financiamiento en la banca y amplía, o decide hacer una ampliación en la propia planta. No tiene los recursos, bueno, se va a la banca y coge los recursos, pero en ningún momento cede su participación accionaria. Sigue siendo 100% propietaria de las acciones, propiedad del Estado. A propósito de eso, creo haber leído en el contrato que el comité técnico puede endeudar el proyecto hasta el valor de sus activos. ¿Quiere eso decir que puede contraer deudas por 2.400 millones de dólares? Sí, pero eso no es eso no es que el comité técnico lo decide. Eso tiene que estar aprobado por la fiduciaria. Recuérdense que el comité técnico es un organismo auxiliar. O sea, bueno, y si tú piensas montar una planta, igual, ahora si estoy ahí todavía, que estoy seguro que no va a ser así, tú puedes estar seguro que si se endeuda para otra planta, será mucho más barato. ¿Por qué afirma eso? Bueno, porque acuérdate que Punta Catalina, cuando la comisión aquella que tanto se criticó, dijo que no podía valer más de 1.945 millones la planta. La planta va ahora mismo por 2.400 y falta el estudio, falta la auditoría financiera y falta la auditoría técnica que se están llevando hacia adelante, que reflejarán el verdadero valor de la planta. Y si la planta, acuérdate que también esa planta tiene una serie de puntos abiertos con el consorcio, de que no se han aceptado las plantas todavía, porque se entienden que hay una serie de cosas que no se han entregado, de cosas que no se han construido apropiadamente. O sea que esa es una planta que tiene muchas cosas que trabajar, y trabajar mediante un fideicomiso le permite que la población pueda tener acceso a la página de libre acceso. O sea, hasta ahora nadie sabe nada de eso. Y yo creo que en este momento lo que deben sentirse tranquilos con el fideicomiso es que podrán tener acceso a todo, a toda la información de la planta que hasta hoy nadie la ha tenido. Don Celso, por último, que estamos cortos de tiempo, en una entrevista que le hicimos a la abogada Marisol Vicens, pudimos conversar sobre la regulación de los fideicomisos en el país y hablábamos de que la ley de fideicomisos tiene un régimen bastante claro para los fideicomisos privados, pero hace algunas menciones para el fideicomiso público y quizás una parte de la regulación es escasa para el fideicomiso público. A su juicio, ¿le parece que precisamente porque se están aumentando la cantidad de fideicomisos públicos que se realizan, incluyendo el de Punta Catalina, se hace necesaria una legislación más robusta?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Hay que recordar que la ley de los fideicomisos realmente era fideicomisos hipotecarios. Después se empezó a crecer, se hizo el fideicomiso de la ciudad Juan Bosch, se hizo el fideicomiso de Red Vial, y yo creo que Red Vial es interesante a los que le temen a la privatización, porque Red Vial maneja todas las carreteras de la República Dominicana y no se ha vendido al sector privado ninguna de ellas, todo lo contrario. El contrato Sombra, aquel famoso de la autopista de Samaná, se compró con grandes beneficios para los que transitamos por esas autopistas. Entonces, definitivamente, sí, eso es así. Yo creo que hay que mejorar la regulación, debe haber una ley que regule mucho mejor los fideicomisos y que yo creo que eso ayudará a que las personas confíen mucho más en un instrumento que es excelente, es un instrumento que se usa en todos los países desarrollados y que lejos de ocultar, porque también se piensa que los fideicomisos, sobre todo en el sector privado, es para ocultar bienes. No, los fideicomisos son para proteger, para organizar, no para ocultar. Ocultar se llevan cuentas a esos paraísos fiscales, que lo hay en todos lados, hasta los Estados Unidos, pero definitivamente no en un fideicomiso. Un fideicomiso es muy transparente y en este caso tiene dos organismos. Tiene el comité técnico, que es un organismo, como dije, auxiliar del fideicomiso del Banco de Reserva, y todo esto se irá ya hallando, porque aquí hay mucha mala intención, definitivamente. Aquí incluso hay molestias viejas que se quieren reflejar en el fideicomiso y que realmente no vienen a caso. Tienen lo que tú decías, Uchi, al principio, con Edith, esto de las redes son interesantísimas, pero en las redes cualquier opina y cualquier detracta y cualquier dice todas las barbaridades del mundo. Pero sí yo les puedo asegurar que con el fideicomiso, con todo y que el régimen de fideicomiso en la República Dominicana tiene que hacerse mucho más robusto, es lo mejor en este momento para manejar Punta Catalina y lo más transparente hasta este momento, porque manejar con un comité técnico que tiene básicamente tiene que reportar al fideicomiso porque es un organismo auxiliar, es mucho mejor que una planta manejada por un economista o por un ingeniero que no dan respuestas a la población. Bueno, eso tiene nombre y apellido. Muchas gracias, Celso, por dar estas explicaciones. Nosotros seguiremos buscando opiniones de los que saben y entienden este tema. Tú tienes un compromiso conmigo antes de que nos vayamos. Ajá. Y es de participar en las bases y en la licitación. Porque yo te expliqué dónde que está el gancho de las licitaciones. Ah, no, claro. A mí me contó un amigo de un caso que se iba a licitar para comprar unos vehículos y los vehículos todos traen el muffler del mismo lado. Exactamente. Creo que del lado derecho, si no recuerdo. Te pedían del lado izquierdo. Entonces, la licitación, en la licitación pusieron que el muffler tenía que estar al lado izquierdo, lo cual no importa de qué lado sea, ¿sí? Porque entonces el que se lo quería ganar le encargó que le pusieran el muffler del otro lado. Exacto. Y era el único que tenía carro con el muffler del lado izquierdo, entonces se lo compraron. Pero Celso, yo no entiendo mucho de esas cosas y realmente zapatero a tus zapatos. Yo no me siento en capacidad de participar ni siquiera como observador en un proceso de licitación, porque de verdad yo no sé de eso. Sí, pero ustedes son unos analistas serios y que tienen muchos años en esto. Y esos procesos no son tan difíciles como para no entenderlos. Bueno, muchas gracias. Nada, ustedes, un placer. Gracias, don Celso. Bien. Bueno, y con eso nos vamos a la pausa, don Uchi, porque tenemos el tiempo del programa ya contado
y tenemos todavía muchas informaciones que compartir con la gente que nos sintoniza. ¿Qué le parece? Sí, señor. Regresamos con más.